Antiguamente, de hecho todavía se usa mucho, pero antiguamente se usaba más el término andar con la espada. Los cristianos que no andaban con la espada los corregían. ¿Usted sabe lo que significa andar con la espada? La hermana Aurora sabe, ¿cierto? La Biblia. Ahora la cambiamos por una espada digital. Esa es para Minecraft. Somos Jedi. Pero era importante para el cristiano, sobre todo para los nuevos, andar con la Biblia. Andaban con Biblia para todos lados. Porque para ellos era la espada con la que tenían que salir al mundo a enfrentar las acechanzas del diablo, ¿no? ¿Y de dónde sacaron esa idea? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Bueno, acompáñeme a Hebreos capítulo 4, versículo 11 y 12. Hebreos capítulo 4. Verso 11 y 12. Dice la palabra del Señor: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, estamos delante de tu presencia esta mañana con la finalidad de adorarte, bendecir tu nombre, presentarnos delante de ti para poder ser agradecidos, Señor, por lo que tú has hecho y por lo que seguirás haciendo en nuestra vida. Señor, nosotros no tenemos mérito, no tenemos la fuerza ni la inteligencia suficiente, pero te tenemos a ti para que nos ayudes, sobre todo esta mañana, Señor, para que nos des ánimo a cada persona que está en esta sala. Bríndale ánimo, Señor, brinda confianza en su corazón. Ayúdanos a seguir adelante a pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de lo que estemos sufriendo, a pesar de lo que estemos experimentando. Tú eres nuestra fuerza y te pedimos que a través de tu palabra nos infundas aliento para seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a comprender, a poder, Señor, en mi caso, a expresarme de forma clara, para que tu palabra, Señor, llegue a los corazones de nuestros hermanos. Y también, Señor, ministre en mi corazón. Te agradecemos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. El escritor de Hebreos, que muchos le atribuyen el libro al apóstol Pablo, la verdad es que no es del apóstol Pablo. No es del apóstol Pablo. Y está mucho en discusión esto de a quién se lo atribuyen. Pero eso es harina de otro costal. El libro de Hebreos teológicamente es muy profundo, es muy hermoso, es muy claro al leerlo. Pero cuando nosotros nos proponemos a estudiar la Biblia, y esto va como consejo a quien quiera partir entendiendo el Evangelio, desde el libro de Hebreos es un punto de inicio, ¿no? Para entender lo que significa la historia de Israel, la historia del cristianismo y cómo Dios se manifiesta y cuáles las cualidades que Dios tiene. El libro de Hebreos lo presenta como el sumo sacerdote perfecto. El hombre, el humano, el ser humano perfecto que llegó a cumplir a cabalidad la ley y ahora se sienta como abogado de nosotros frente al Padre. Ahora, el libro de Hebreos parte haciendo alusión a lo que vivió el pueblo de Israel, a la desobediencia, cuando Dios se enoja con ellos
Y se enoja tanto el Señor que le dice: ninguno de los que me negaron, de los que no creyeron, va a entrar en mi reposo. Y eso es lo que está aludiendo el escritor de Hebreos. Y habla sobre esta salvación tan grande. Y habla sobre el autor de la salvación. Incluso le explica a sus oyentes, a sus lectores, de que este Jesús es mayor que Moisés. Porque sus lectores, como dice la carta a los hebreos tenían a Moisés como el personaje principal. Pero este Jesús es mayor que cualquier hombre, sobrepasa a cualquier persona, sobrepasa a cualquiera de los humanos. Él es el rey, se hizo rey, se coronó rey. Y él hoy día reina y es nuestro abogado y está a la diestra de Dios Padre. Ahora, el libro de Hebreos o el escritor hace esto y dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, no en el reposo de la tierra prometida de Israel, sino en el reposo que el Señor tiene para los que han creído en Él. Pero este procuremos es interesante porque habla de diligencia, de rapidez. No es un despreocupémonos, sino que es un preocupémonos con diligencia, con rapidez, ahora, hoy. Estemos preocupados de entrar en aquel reposo. Efectivamente, Dios nos ha dado su gracia y a través de su gracia nosotros somos salvos. Eso es innegable, pero nos cabe a nosotros la responsabilidad de ser diligentes y no perezosos en la fe. Esforcémonos con diligencia, démonos prisa de entrar en este lugar de reposo, de estar al pie del cañón en las cosas que son de Dios, para que ninguno caiga en el ejemplo que nos da de Israel, en esta desobediencia, en esta deslealtad, en este error que comete Israel de no creer o de perder la fe en el tránsito entre Egipto y la tierra prometida. Y por eso anduvieron vagando 40 años, porque dejaron de creer en las promesas de Dios. No caigan en semejante ejemplo de desobediencia. No se derrumben, no se vengan abajo. Eso es lo que está preocupado. El escritor de Hebreos tiene una preocupación por las almas que están escuchando el mensaje. No se derrumben, no pierdan la fe, sigan adelante, no caigan en semejante ejemplo de desobediencia. Como decía nuestra pastora en el devocional, con zapatos o sin zapatos, siga adelante, porque Dios está con usted y sus promesas son fieles. Hay una alabanza que se llama Pecador sin esperanza. ¿Ustedes la saben? Y hay una estrofa que dice: Él da poder al desmayado, por los montes le guiará. Agua encuentra en el desierto y en la noche luz le da. Al pecador. A nosotros. Nosotros somos pecadores, pero con esperanza. Dios va a cubrir toda necesidad. Dios va a cubrir toda necesidad. ¿Por qué es importante que procuremos entrar en este reposo? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa eso? ¿Qué palabra? Porque en el tiempo cuando se escribieron los hebreos no andaban con este librito debajo del brazo, no existía. ¿Cuál es la palabra? La Torá. Y la palabra de nuestro Señor Jesucristo, viva y eficaz. ¿Qué significa esto? Que la palabra es operante. La palabra trabaja por sí sola. Ella entra y hace lo que tiene que hacer. Y su palabra dice que no vuelve vacía. Es viva y eficaz. Ahora, el término eficaz significa que cumple con su propósito. Nosotros cuando predicamos, usted cuando predique la palabra de Dios, usted está predicando una palabra que no es suya ni mía, es la palabra de Dios
y ella no volverá vacía, porque tiene vida y hace vida donde ella llega. Más cortante que toda espada de dos filos. Y esto también es muy trascendente, porque esta no es una espada que tiene filo solo por un lado, sino que es una daga que tiene por dos lados. O sea, es más fácil hundirla en el enemigo y sacarla. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Entra con facilidad en el corazón de las personas. Y es más cortante que una espada afilada. ¿Usted ha visto esos videos donde la espada corta papel? ¿O los cuchillos cortan? La palabra de Dios es más que eso. Es más cortante. De hecho, pone un ejemplo. El escritor dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es capaz de dividir el alma y el espíritu. A ese nivel, la palabra de Dios va a entrar en el corazón tan profundamente que va a hacer cambios, sí o sí. El autor de Hebreos teme por la fe de los lectores, porque probablemente estén pasando por tribulaciones. Y él les dice, obedezcan, sigan adelante y manténganse en el camino. Porque esta palabra que Dios le dio a su pueblo de Israel la terminó cumpliendo. Por lo tanto, esa palabra viva y eficaz también se va a cumplir en aquellos que creen en su palabra. Aún viviendo bajo presión, afirmamos que la justicia de Dios se personificó en Cristo y Él está hoy día con nosotros. Esforcémonos entonces con diligencia, prestemos atención. Preséntate ante Dios con diligencia, como un hombre, un obrero aprobado, que no tenga de qué avergonzarse. Con diligencia, con prontitud. Mire, acompáñenme a Efesios 4:3. ¿Lo tiene? Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Procuren con diligencia, tengan esta actitud pronta, ahora. Y hacia allá quiero apuntar, no se relaje tanto en el Evangelio, no se relaje tanto con venir solo los domingos, no se conforme con eso. Sea diligente, sea atento, sea pronto para hacer lo que Dios le dice. Tenemos 6 días a la semana donde nuestra vida cristiana también se debe mantener. Somos cristianos dentro y fuera de la iglesia, en la casa o en el trabajo, donde estemos de día o de noche, seguimos siendo cristianos. Seamos entonces diligentes en creer que Dios va a orar. 2 de Pedro, segunda carta de Pedro, 3:14. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, sin mancha ni culpa. Debe haber una intencionalidad en nosotros como cristianos de tratar de tener una relación cada día más profunda con el Señor. Pongamos atención, pongamos rapidez, pongamos preocupación a nuestra vida cristiana. Segunda carta de Pedro 1:10. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, haciéndolo así, nunca caerán. Se pide que los destinatarios y hoy día los oyentes de esta palabra se esfuercen en disfrutar
del reposo de Dios y no perderlo por desobediencia, por descuido. Es una exigencia demandada por Dios para una vida de paz y bendición. No hay suficiente capacidad en nosotros para ganarnos la gracia. La gracia de Dios, la salvación de Dios, ha sido entregada por voluntad propia de Él. Pero nosotros debemos preocuparnos de perseverar en ella, ser diligentes. Esta dependencia de Dios y la guía del Espíritu Santo es Dios quien pone en el ser humano el querer como el hacer. Por lo tanto, nosotros debemos preocuparnos por mantener esa relación para que incluso nuestras decisiones sean tomadas, dirigidas por Dios. La responsabilidad del creyente es poner atención entonces a la esfera de la victoria que ya tiene ganada por Cristo y las bendiciones que ya Dios ha provisto solo por gracia. O sea, hay gente que es, se me fue la palabra, agradecida. Venimos aquí por ser agradecidos de Dios, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Esta espada de doble filo, de la cual hace referencia el escritor, confronta y revela las intenciones que nosotros tenemos por dentro. Esta humanidad pecaminosa, esta humanidad muy baja, ¿no? La confronta día a día. Por eso es importante que nosotros tengamos una relación con este librito, que lo leamos. Antiguamente los hermanos era muy literal, pero no era una mala idea. Cuando la palabra dice, pondrás esta palabra en las puertas de tu casa, ellos literalmente tenían cuadros en la casa donde aparecían textos. Y habían unos cuadros en la salida de la casa que te preguntaban, ¿Ifo, oraste antes de salir? Y eso, por lo menos te llamaba a la conciencia, ¿no? Pero hoy día relajamos y bajamos la guardia. Y como nos queremos distanciar tanto, ya ni siquiera esos cuadros nos sirven. Pero también bajamos la cantidad de preocupación o la diligencia que debe tener un cristiano día a día, porque su palabra dice, meditarás todos los días en esto. Todos los días tenemos que meditar en esto. Efectivamente, como el otro día hablaba una persona, o como la obra de teatro que hizo nuestra hermana, la Mayra, perdón. Hoy día tenemos dos alternativas, ¿no? La analógica y la digital. No hay excusa para no tener una Biblia. No hay excusa para no usarla. Hay mucho material disponible para que usted aprenda. Y si necesita guía, tiene gente que lo pueda asesorar en esta iglesia. Pero no se quede. No se quede, porque como les decía yo en el sermón anterior, la otra vez, depende de nosotros, depende del cuerpo de Cristo, cuánto nos desarrollemos nosotros o cuánto la iglesia crezca. Depende absolutamente del compromiso que tenga cada uno de nosotros. Compromiso con el Evangelio, esta diligencia, este querer hacer. La palabra es viva, operativa. Esta vitalidad que tiene la palabra es un activo poderoso para ejecutar, pero no solo para defenderse, sino que también, cuidado, como tiene doble filo, y esa analogía es muy interesante, porque también trae condenación para los que no se comportan como Dios pide, ¿no? Así que tanto para el mundo como para mí, esto es una regla en la que tengo que tener cuidado. Su palabra es de doble filo y tanto puedo hacer daño como me puedo terminar cortando yo, al blandir una espada tan filosa como la palabra de Dios. Dios provee la energía necesaria para que su palabra sea efectiva. Dios provee esa energía para que usted pueda levantarse y confiar
en que su palabra es viva y eficaz. 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, 6. El Señor tiene esta capacidad sobre nosotros que Él ejerce de que las actividades de la iglesia, Él provee los dones y talentos. Él provee los recursos. Él provee a la iglesia. Y dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro la palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es Dios el dueño de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo con eso, cierto? Y Él hace como Él quiere y reparte como Él quiere. Por eso es importante que nosotros entendamos que tenemos que sumarnos al trabajo, pero en compromiso. ¿Ya? Esta no es una suscripción a un canal de YouTube que un día me gustó algo y le dije suscribir y después me olvidé. Esto no es así. Esto es compromiso y lealtad con Dios y con la comunidad. Compromiso y lealtad. De eso se trata el Evangelio. Ahora, lo que nosotros tenemos que tener claro es que Dios nos va a bendecir porque esto que nosotros hacemos es para alabar y bendecir su nombre. Isaías 49, 2. La figura de la espada es muy interesante. 49:2 dice, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. La espada, esto de la figura de la espada es un juicio. Y su palabra trae juicio consigo. Es capaz de entrar al corazón de las personas. Es capaz de mover a las personas, de transformar a las personas. Penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Va a lo más profundo, donde nadie, humanamente, nadie puede entrar. La palabra puede hacerlo. Y discierne, y tiene esa capacidad de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, porque no hay cosa creada que no sea manifiesta su presencia. Todos nosotros somos creación de Dios, Él nos conoce. De hecho, el Apocalipsis dice que de su boca sale una espada aguda para herir a las naciones. Esa es la capacidad de la espada de Dios, de su palabra, que figura como una espada.
Hay una capacidad penetrante de poder que Él tiene y que nadie más tiene. Es capaz de llegar a lo más íntimo del hombre o de la mujer. Romanos 13:14, si me acompaña. Leamos desde el 13. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. No proveáis para los deseos de la carne. Si usted y yo, como humanos, simples humanos que somos, tenemos debilidad, su palabra nos puede ayudar a vencer la tentación, la debilidad. Y dice, no proveáis para los deseos de la carne. ¿Entiende lo que es enfrentarse al mundo hoy día? Es muy difícil. Ya el hecho de tener un celular con redes sociales ya se complica la cosa. Pero nosotros deberíamos enfrentar esta vida desde la perspectiva del cristianismo, desde la perspectiva de Cristo. Y enfrentar esto. Y dice su palabra, no proveáis para los deseos de esta vil y sucia carne. Es un consejo de parte del escritor. ¿Por qué? Porque en su palabra nosotros podemos tener victoria. No es nuestra, por supuesto, esta victoria ya la ganó Cristo. La ganó Cristo en la cruz por nosotros. Estos pensamientos motivan a los razonamientos, motivan a sacar conclusiones. Estas intenciones del corazón producen acciones. La intención que yo maquino de repente me genera tanto problema que termino hablándola, diciéndola o ejecutándola. Pero su palabra dice, engañoso es el corazón. No se puede vivir solo de buenas intenciones. No se puede solo hacer una buena intención. Hay que regirse por lo que la palabra de Dios a nosotros nos enseña. Esa es nuestra guía, ese es nuestro filtro, ese es nuestro colador. Mire, una de las últimas lecturas, 1 Samuel 13, Antiguo Testamento, 1 Samuel 13. Del versículo 9 en adelante. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel, que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo,
porque por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. En contexto, Saúl no tenía que hacer el holocausto, pero se vio tan presionado, se vio tan afligido, que dijo, mejor lo hago. Era buena la intención, era buena la idea, pero no era la forma. Para eso estaba el sumo sacerdote. No hay problema, queridos hermanos, en tener buenas intenciones, pero siempre hay que hacerla bajo la regla de Dios. Porque si no, las consecuencias de esta espada de doble filo son catastróficas para nosotros. Son catastróficas y quiero ser sincero con ello. El blandir una espada de doble filo también es peligroso. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. David, no sé qué tan conforme al corazón era porque era harto pecador, pero trataba de hacer la voluntad de Dios. Por lo menos intentaba. Y ahora, nosotros como hijos de Dios debemos aprender a confiar en la palabra de Dios. Debemos aprender a confiar en la palabra de Dios. ¿Usted cree en la palabra de Dios, no? Mire el Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. Dice, fíate, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Debemos confiar en esta palabra de que Él enderezará nuestros caminos. Ciertamente ninguno de los que está acá es suficientemente justo ni recto, pero Él se encargará de enderezar nuestros caminos. Confía en Jehová de todo corazón, y ese es el mandato. Confía en Jehová de todo corazón, no a medias, sino que confiar. Obedece su palabra. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer la palabra del Señor? Mire, vamos al libro de Santiago. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. Debemos obedecer a la palabra, no solamente ser oidores o disfrutar de que no, si el sermón estuvo bonito, la reunión estuvo bonita. No es eso, tiene que ir más allá, tiene que ir mucho más profundamente usted, entender el trato que Dios tiene ahora en este momento con usted. Y hágase esa pregunta, ¿qué trato hoy día tengo yo con el Señor? ¿O qué trato quiere Él tener conmigo? Porque yo quiero fiarme, confiar en su palabra. Pero Él me dice que no basta solo con oír, tengo que ponerla en práctica. ¿Y cómo pongo en práctica esto? Confiando en que Dios va a abrir una puerta de bendición. No teniéndole miedo a las cosas que vayan a pasar. Saber que Dios tiene el control de las situaciones. Por lo tanto, nos esforzamos, somos diligentes para seguir adelante. Vaya a Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo.
Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Nos esforzamos porque creemos de que Dios interviene en nuestra vida y tratamos de mantenernos en el camino porque Él nos da la fuerza que necesitamos. Hebreos 12:13. Hebreos 12:13. Por lo cual, versículo 12, capítulo 12, del 12 al 13. Por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanados. Ese es el esfuerzo que Dios pide de nosotros. Está bien levantar las manos, está bien aplaudir, está bien acá gozarse, hacer alarde, poder gritar y decir gloria a Dios y aleluya. Pero debe haber una preocupación, porque el cristiano sale de acá y sigue siendo cristiano. Y necesitamos ejecutar nuestra vida como cristianos. Entonces, confiemos, obedezcamos, esforcémonos y mantengámonos en el camino, porque esta senda no es fácil, pero con Dios es distinto caminarla. Es distinto, se hace más fácil. Pero aquellos que luchan por sí solos y se esfuerzan por sí solos y no buscan la presencia de Dios y no leen la palabra, créanme que es más difícil, porque necesitamos relacionarnos con Dios. Necesitamos dejar que Dios obre en nuestra vida. Él nos ha llamado con un propósito y su palabra, que es como espada de doble filo, que cumple lo que dice, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta, nos va a llevar al lugar donde nosotros tenemos que estar. Porque su palabra es fiel y verdadera. Mire, se pueden acabar los edificios, se pueden caer las basílicas, se pueden caer las iglesias, esto se puede derrumbar, pero su palabra permanece para siempre. Incline su rostro. Señor, te damos